El camello es un mamífero artiodáctilo, originario de Norteamérica, que migró a Eurasia y África gracias a las glaciaciones. Un animal angulado, nativo de zonas secas y desérticas, que en la actualidad se sitúa mayormente en las regiones áridas de Medio Oriente, Asia Central y África, aunque Australia es en realidad el país con la mayor población de camellos salvajes en el mundo. La leche suele ser el producto más importante de estos ejemplares. La misma se asemeja en composición y estructura a la del humano, merced a una proteína completamente diferente a la de la leche vacuna, y además la lactosa está encapsulada de alguna manera. Una camella es capaz de entregar hasta 12.000 litros de leche por cada lactación, que puede durar hasta 18 meses. Lo más importante es que esta leche contiene innumerables propiedades, por lo que se ha convertido en una de las últimas promesas nutricionales del planeta y una especialidad muy preciada tanto en mercados de Oriente como de Occidente. Su incorporación en los modelos alimentarios de todo el mundo demanda de un perfeccionamiento en la cadena productiva de la misma, especialmente en el ordeñe, materia para la cual una empresa alemana viene trabajando en el desarrollo de un sistema que supere estas falencias. We are looking for the challenge that the camels are still so natural that they cannot be milked with a machine like a cow. They mostly need the presence of the calf, they need the pre-suckling of the calf before the milk is ejected. So only after that there is a manual or machine milking possible. And our idea was, with our knowledge, with our technology, with our ideas, to do the same thing what the nature is doing in a technological way. So imitate the suckling of the calf to stimulate the mother to let down the milk. La camella es muy eficiente en su conversión. Comparada con la vaca, requiere una mínima porción de alimento y agua para producir 1 litro de leche. Por consiguiente, no puede ser alimentada como un rumiante. La productividad se puede elevar, por ejemplo, a través de la selección de animales y el bienestar de los mismos en cada proceso, especialmente el ordeñe, que debería ser más amigable. La compañía alemana Silicon Farm, especializada en el desarrollo de nuevos y mejores sistemas de extracción, especialmente para vacas, dedicó casi 5 años al estudio y observación de camellas en lactación para poder identificar así las demandas de cara a una máquina específica para el ordeñe de esta especie. So the machine has to be as gentle as possible and as efficient as possible. So to get the balance of both, it's not like a mechanical pump emptying a tank. You know, the bigger the pump, the faster you run it, the faster you empty the tank. No, the animals are completely different. We have to trigger natural reflexes for first of all for this act of milking to happen. So the animal has to calm down, to relax. It has to get rid of all these reflexes of running away. El concepto es lograr que el animal eyecte el producto de manera natural a pesar de estar frente a una máquina. La tecnología de Silicon Farm logró este objetivo en vacas a través del Multilactor, equipo ideado tras la observación por años del comportamiento de las mismas al momento del ordeñe. Así fue que logró generar en la máquina un movimiento tal que simula el ritmo de succión del mismo ternero, de manera que la madre sienta que es su propia cría la que está mamando y se entregue por completo. Our technologies aim to that we keep the ejection ongoing until the alveoli are completely emptied. Because the anatomy of the camel udder is a lot different to the cow udder in terms of the relation of the cistern part to the glandular part. The cow have nowadays relatively big cisterns where milk is accumulated, so we have a little buffer. With the camel, the cistern is very small and all the milk is in the glandular part. So we can only milk that much milk as much as we keep going during the milking process, continuously getting it down. And this happens only if the animal thinks
that my calf is still hungry and I have to let down more and more and more milk. El movimiento de la máquina envía señales permanentes a la camella de que su cría está aún demandando comida, y así todo lo que tenga acumulado en sus glándulas será evacuado. De esta manera se puede alterar además una condición que se da por naturaleza, como la baja de producción a medida que el güelfo se desarrolla. If the animals are growing up and start eating more and more and drinking less and less from the mothers are reducing this production. So the produced amount in the lactation is decreasing until zero. And this is where we can win, where our gain is. If we tell the animal, I have a hungry calf all the time for 1 year, we can win a lot more milk than they would naturally deliver to their calves. It's still a natural way because they produce it naturally. We don't use artificial hormones or anything. It's just triggering natural reflexes. Para ordeñar una camella en el Sudán hay que aproximarse por la derecha, pararse en la pierna derecha, doblar la izquierda y colocar encima una vasija. Se toman los 2 pezones más cercanos y se exprimen, dejando libres los otros 2 para alimentar a la cría, operación que se repite 2 veces al día. Pero la camella puede ser muy terca porque solo alimenta a su propia cría, de manera que es fundamental que sienta, aunque sea simulada, la compañía del güelfo. Luego de ello, la producción de leche de camella requiere poca tecnología, de manera que si se busca una explotación intensiva de estos ejemplares, se deberán mejorar los piensos y la atención en un marco de bienestar animal. Así, los rendimientos podrían llegar a los 20 litros diarios. We adapted the machine because the idea of the machine is natural and possible to all mammals. So it's all 4 teats are individually not only milked, but they are individually treated. They have an own pulsator for each teat. Milk flow is controlled for every single teat. The cups are hanging independently. It's milked one by one in a sequence like a calf would do. So this is why we thought if the camels are still so natural, then a much more natural way to milk them should work. And so we got the camels, started looking how does the calf drink. This was basically the first 2 years of our work was just studying how do they do that and trying to adapt the machine. That means to get these movements, this massage, this touching, this way of working and playing with the udder, what the babies do, into a sort of technology. La leche de camella es muy saludable, no contiene beta-lactoglobulina, es baja en grasas y con poco contenido de lactosa, además de poseer varias sustancias antimicrobianas. Para algunos sabe a néctar y la ponderan como un regalo de Alá, pero sobre todo destacan su poder medicinal. Contiene hierro, potasio y otros minerales, como así también vitamina B, y es rica en vitamina C, y llega a ser usada como un afrodisíaco. Su industrialización permitiría lograr una gran variedad de especialidades de alto valor, desde bebidas saborizadas, productos lácteos hasta chocolates. Solo su consumo en forma fluida demandaría acostumbrar al público a este nuevo sabor, el que se puede enriquecer a través de la alimentación. In the natural countries, they just are let on the pastures, whatever they have, in the field, where they can feed whatever they want, whatever they find. In the bigger dairies which are existing these places, they get controlled total mixed ratios. I say like cows, so with the same sort of technology, but of course adapted to their digestion. But most of it is hay, typically they're from alfalfa, and they also give them concentrates, and what they need a lot is fiber substance. They need for their digestions, for their bacteria, they need a high quantity of fiber. So this
And of course, depending on where they live, mineral supplement or whatever they can have. Cabe recalcar que para producir el mismo litro de leche, la camella demanda mucho menos energía, cuarta parte del alimento y una mínima cantidad de agua. La producción diaria será menor a la de un animal con grandes ubres, pero su lactación se multiplicará en el tiempo. Suma la capacidad de seguir produciendo aún en situaciones de aridez extrema, sin que su leche pierda las propiedades nutritivas y saludables, con menos grasa y más vitaminas. El uso de este sistema denominado multilactor contribuiría a multiplicar la productividad, no solo por la sensación de presencia del güelfo por parte de la camella en el ordeñe, sino por otras ventajas cualitativas y sanitarias que aporta el equipo. What is used so far for camel milking is the standard cow machine, nothing special. Using, compared to that, a lot lower vacuum, because this is our standard knowledge. Fluid dynamics to get the milk moving it gentle and fast and soft away from the udder without losing energy. So this is why we milk a lot more gentle and a lot more efficient. So that means the animals have natural protection against bacteria and the environment, and that is kept up. We don't destroy these natural barriers, we let them there. So the animals are not so easy infected. Actualmente existen en el mercado equipos que son utilizados para el ordeñe de camellas, pero ninguno de ellos es realmente específico, y mucho menos desarrollado acorde a las condiciones y características diferenciales de esta especie, ni preocupado en el bienestar animal, como sí pretende ser el futuro Camel Multilactor de Silicon Farm. A little bit modified, but basically is standard milking clusters, milking cups, liners, which are used for cows as well. It's not in no way specially adapted to the camels. So, and what we did is basically try to work the same way like the little camel would work on the udder, with the tongue, with its nose, with suckling and swallowing, sucking, applying vacuum, stopping the vacuum, swallowing. So everything what the nature is doing, the machine should do. Inclusive hoy se trabaja en el diseño de una pezonera fabricada a base de silicona, obviamente, con la forma y dimensión propias para las tetas de las camellas, así como lo hicieron oportunamente con vacas, búfalas y yeguas. We are in the course of making a special liner for the camels, because I don't know if it's if you could see it on the film before when we milked, but the teat of the camel, when the milk is ejected, is increasing from this size to this size, just to compare it, not in reality. But if it's only like this, it will grow to this size. So the liner should adapt to that, and this is what we are making now: a liner which is in the head, very adaptable. So when the teeth of the camel is growing, it's not squeezed, but the liner will go away. But without falling down, without squeezing. So there are the technical parameters which we need for milking, like vacuum stability and attachment to the udder. So the machine itself has to work, but it has to adapt to the nature. And this is what the liner is, basically the interface between nature and technology. So there is a much knowledge in this liner. This is why we are more than 50 years ago in the liner business, developing and producing silicone liners. La pezonera debe ajustarse a la fisiología de cada especie, preservando la higiene, sanidad, durabilidad y suavidad al contacto. Y si bien el equipo en sí requiere aún de algunos ajustes, ya que la etapa de estudios nunca concluye para los titulares de esta empresa, sí cuentan hoy con un modelo disponible para la comercialización, el que seguirá perfeccionándose por esa pasión que guardan por alcanzar el máximo grado de excelencia posible en aquello que ofrecen. Afortunadamente, su trabajo se ha divulgado y actualmente se suman casi a diario los órganos universitarios e institutos de investigación que se acercan para interiorizarse acerca del sistema,
probar el equipo y aportar los avales que quizás están esperando las compañías comerciales. Commercial companies who are willing to use this technology, of course, are waiting for the results because they rely on the expertise of these research institutes. So after that stage, I'm sure they will be very interested. In the so-called camel market, the short-term impact is not really there because this market is not existing now. Because since there is no real working technology, there is no market. Since there is no market, there is no research in this field. So this is why we thought we start with something to have a product which can be used, and after that the market will grow. El responsable de Silicon Form no demuestra ninguna prisa ni ansiedad en cuanto a un desarrollo de mercado. Se muestra satisfecho con el aprendizaje, con el conocimiento adquirido a partir de esta investigación, lo que permitió generar algunos derivados para pequeños rumiantes como ovejas y cabras. Paralelamente se ha ido perfeccionando la calidad de su principal producto, el primer invento de Silicon Form, la Silicon Liner o pezonera de silicona, que con más de 120 patentes los ha hecho afamados en el mundo entero. There we see already an impact, and we have also, with the new liner what we develop now for the camels, that will be also interesting for special cow breeds, which have a very wide variety in teat size, which right now are hard to be milked, because we have one size of a liner and that has to fit this size of a teat and this size of a teat in the same herd. That doesn't work. But with this liner basically developed on the camels, we will be able to milk also those cows. Entre los próximos pasos está el de asistir con un sistema similar a personas que producen leche de mula o de búfala, especies que igualmente no están acostumbradas al ordeñe mecánico, ya que son muy sensibles, de manera que requieren tecnología amigable y con un accionar casi natural. This is not a big wide-scale market. You cannot compare it to cows, but we give the chance for this market to develop. Because so far, if you are an artist, but you don't have a brush, or you don't have color, all your knowledge, your talent is hidden. You have to give the artist a brush to make a painting. And this is comparable to the market with the camels or donkeys or horses. So far they don't have the tools to do that. We give them the tools, so this will come. Silicon Form, radicada en la pequeña localidad de Turkheim, en la región de Bavaria, sur de Alemania, es una empresa de tecnología innovadora para el ordeñe con más de 50 años de experiencia en procesos y desarrollos de productos. Inventora de la pezonera de silicona, además de una serie de equipos orientados a perfeccionar la labor del ordeñe bajo las premisas de la calidad, sanidad y bienestar animal, además de instalaciones destinadas a hacer más fácil y saludable la labor del tambero. Ha recibido a lo largo de su carrera numerosas medallas de oro y plata en los concursos de innovaciones que organiza la DLG, Sociedad Alemana de Agricultura, en sus exposiciones tales como Agritécnica y Eurotier. Estos galardones son determinados por un jurado de verdaderos expertos en mecanización y desarrollo agrícola, de manera que el premio representa un sello de superioridad indiscutible para quien lo recibe por su ingeniería e inventiva. Well, Silicon Form's main scope is to develop a milking technology which is as natural as possible. So the technical machines should work as close to the nature and similar to the nature as possible. So this is an ongoing research since more than 50 years. Entre sus inventos está además la válvula de vacío para cada cuarto de ordeñe, las mangueras de silicona elásticas para un ajuste de peso perfecto, el sistema que elimina la garra, el control de volumen por peso y no por flujo, el mecanismo de retracción para que las pezoneras nunca entren en contacto con el suelo, el preestimulador suave para la relajación del animal, la independencia de las copas pezoneras y la pulsación secuencial de bajo vacío que transmite a la vaca la sensación de presencia del ternero.
Pensaron además en un programa de autolavado de las pezoneras y más. Todos estos avances vienen resumidos en su equipo denominado Multilactor, ganador del premio de la DLG al que hacíamos mención, el que los distingue por su labor diaria. Everything what is related to a better milking, to improve that, to make it as good as possible, like as durable as possible, as hygienic as possible. And next to that, after we generated this milk, to transport it away to the cooling tank in a very soft, gentle and fast way. So reducing every kind of interferences in the fluid dynamics. Use things, physical help, instead of applying just technical force to improve this, so we can reduce what is very important again to the animal, the vacuum level, through the milking. That means we position the classical milking machine in a better way. We have more optimized milk flow parameters than positioning that milking machine in the perfect way under the animal. Also the flexibility and the adaptation of the tubes to make special tubes which adapt a lot better to the cow's udder. We got to this step where we made the Multilactor, which combines everything, all the knowledge, all the experience and all these separate single technical solutions into one product. En la evolución tecnológica es imposible establecer una sola postura, quizás sí una misma demanda, pero siempre habrá diferentes visiones sobre cómo aportar al mejoramiento de cada tarea o hacia dónde se debe enfocar el impostergable progreso. Están quienes idearon y desarrollaron los robots de ordeñe, intentando desligarse de los conflictos que implica en ocasiones el manejo del recurso humano, lo cual es muy válido. Con los mismos objetivos, Silicon Form se distancia de dichas posturas, entendiendo que nada puede suplantar de manera alguna la actuación del hombre en este tipo de tareas.